invocarte, inclina tu oído. Un saludo para todos los hermanos, hermanas y amigos que vieron el último video. Aquí estamos una vez más para poder compartirles un pensamiento de la palabra del Señor. Antes quisiéramos hacer una oración y voy a pedirle a usted que si quiere usted me acompaña. Queremos pedirle a Dios que a través de esta porción bíblica Él bendiga a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de poder abrir este libro sagrado y podemos también leer, Señor, tu palabra. Te rogamos que tú bendigas nuestras vidas, bendigas a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este video, que tú llegues a sus vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo bendiga sus almas. Por Jesús, muchas gracias. Amén. En esta oportunidad queremos leer la Escritura, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23 y versículo 37, que dice de la forma siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? En esta oportunidad queremos pensar unos momentos en estas palabras del Señor Jesús cuando Él visitó Jerusalén en una de varias veces que Él lo hizo. Y para que nosotros podamos recordar un poco más esta enseñanza, quisiéramos ponerle nombre a esta predicación y se llama Ellos no quisieron. Como dije, estas palabras fueron pronunciadas por el Señor frente a Jerusalén y es un lamento sobre una ciudad desviada, una ciudad que había matado profetas, apedreado profetas también enviados por Dios. Obviamente el Señor no se refiere a la ciudad en un sentido geográfico, sino a los habitantes de aquella ciudad que era un emblema, un centro religioso de Israel, el único centro religioso que Israel tenía. Y nos llama la atención cómo es posible que el centro de la religión judía, el orgullo de Israel, emblema de su nación también, pero principalmente un lugar donde estaba el templo de Dios, fuera a la vez una ciudad desviada. Es interesante mirar cómo unas personas, aunque sean religiosas, a la vez tengan el corazón apartado, alejado de Dios. La Escritura nos muestra que cuando Jesús vino a la tierra y predicó en Israel, hubo rechazo hacia Él, a su enseñanza, a su palabra. Y finalmente, la Escritura nos menciona que Jesús fue crucificado en las afueras de la ciudad. Creo, amigos, que es muy importante que nos demos cuenta de esto y entendamos que la religión en realidad no acerca a los seres humanos a Dios, sino que sucede lo contrario. Las personas que se vuelven muy religiosas tienen cerrado el corazón para Dios, no pueden darse cuenta de lo que Dios demanda de ellos, lo que Dios quiere, lo que pasaba con aquella nación, la nación judía. Porque cuando Jesús menciona Jerusalén, obviamente no está mencionando solamente la ciudad, está hablando de toda aquella nación. Ahora, lo mismo pasa con el resto de la humanidad. Porque no podemos quedarnos solamente pensando en que los judíos estaban alejados del Señor, aunque tenían religión. También le pasa a cualquier persona. Teniendo religión,
puede estar ciego para no darse cuenta que Dios le está llamando, que Dios quiere el arrepentimiento del ser humano. Además de ser un lamento sobre aquella ciudad desviada, vemos en estas palabras del Señor la expresión del deseo de Dios hacia el ser humano. Note cómo Jesús, en aquel momento de, como dijera, de sentimientos desbordados, voy a decir, el Señor le habla a la ciudad y le dice también: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Vea usted entonces acá que Dios tiene un deseo muy vehemente de bendecir al ser humano. ¿Cuántas veces quise?, dijo el Señor. Porque una y otra vez Dios se acercó a ese pueblo, llamó su atención, lo llamó al arrepentimiento. Quiso Dios, a través de los profetas, instruirlos, llamarlos. Sin embargo, ellos no quisieron. Y la figura que Jesús usa acá, utilizando la figura de la gallina, ¿quién no sabe que una gallina, un animal tan pequeño, es capaz de cuidar sus crías, es capaz de intentar protegerlos aún a costa de su propia vida? Si sabe que viene una tormenta, los llama, ellos acuden debajo de sus alas y ella los protege. Si un animal quiere hacerle daño, ella se enfrenta a ese animal para proteger a sus crías. Todo con el fin de prodigarles protección, de prodigarles también calor en tiempos de frío, de prodigarles a aquellos sus crías aquel amor, aunque es un pequeño animalito. De todas maneras, le expresa a sus crías esa protección. Y Jesús hace mención de esto porque Dios quiere hacer lo mismo con el ser humano. Quiere protegerlo, quiere ayudarlo, quiere guardarlo, quiere alimentarles sus almas, quiere darles una vida nueva. Quiere Dios preservarlos, darles la vida eterna. Si usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús no solamente vino a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, sino que también finalmente Él llegó a entregar su vida en rescate por el pecador. Así que Dios ha querido hacerlo, y en Cristo Jesús Dios vino a culminar ese deseo ferviente. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Él se esmera tanto? ¿Acaso Él busca ganar algo? ¿Busca obtener algo de nosotros que a Él le interese mucho? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que solamente con Dios el ser humano podrá estar seguro, podrá estar a salvo, podrá tener paz. Solo en Dios el ser humano podrá encontrar esa bendición que tanto necesita, ese amor que tanto necesita, esa salvación, esa seguridad y esa esperanza. Luego el Señor dice aquí, y no quisiste. ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué rechazaron a Dios? ¿Por qué despreciaron
los ofrecimientos de Dios? ¿Por qué rechazaron a los mensajeros de Dios? ¿Por qué los mataron a unos? ¿Por qué apedrearon a otros? ¿Por qué lo hicieron? Lo que pasa con ellos, o lo que pasó con ellos, al igual que como ocurre con los demás seres humanos, es que sus obras eran malas y amaban más las tinieblas que la luz. Esa era la realidad. Para ellos era más valioso seguir con sus vidas. Para ellos era más importante continuar haciendo lo que les gustaba, aunque aquello fuera contrario a la palabra de Dios, fuera contrario a lo que Dios había revelado en su palabra. Entonces, ellos dijeron no. Por otra parte, también quisieron proteger la supuesta conveniencia de ellos. En el caso de los judíos, sentían que les convenía conservar su religión judía, porque en ese momento ellos se habían vuelto religiosos. Fe ya no tenían. Conocían la palabra, pero no la tomaban, no la recibían con fe. Entonces eso era su grave problema. Y se hicieron tan religiosos que cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, no entendieron que Él era el Mesías prometido. Se resistieron a sus palabras. Se resistieron a aquella voz de Dios que salía por los labios de Jesucristo. Y dijeron en sus pensamientos, no conviene, porque ¿dónde quedará entonces nuestra religión judía? Y se llenaron de celos contra él, se llenaron de ira contra el Señor y tramaron su muerte, se confabularon contra él. No quisieron, porque pensaban que debían proteger la supuesta conveniencia. Y digo supuesta conveniencia porque al ser humano no le conviene darle a Dios la espalda. No le conviene continuar pecando. No le conviene seguir el rumbo torcido de sus vidas. Pero claro, el ser humano no lo entiende así. El ser humano quiere proteger esa forma de vivir que tiene. Cuando pensamos que ellos no quisieron, es obligatorio que pensemos también que para aquellos que quieren, para aquellos que acepten, entonces sí hay protección, sí hay esperanza, sí hay vida eterna, sí hay todos los beneficios que Dios quiere darles. Entonces el llamado para nosotros sería: aceptemos agradecidos todo lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. La Escritura nos enseña que Dios nos ofrece a nosotros perdón de nuestros pecados si creemos en Jesucristo. Nos ofrece vida eterna si creemos en Jesucristo. Nos ofrece la paz con Dios, la amistad con Dios, ser parte de la familia de Dios, ser miembros de su reino, tener una esperanza segura, una esperanza que no avergüenza, una esperanza cierta. Entonces, fíjese bien usted cómo Dios nos ofrece tantas cosas en Cristo Jesús. Nosotros debemos hacer todo lo contrario de lo que hicieron los judíos y lo que hacen muchas personas. Somos llamados a aceptar entonces con un corazón agradecido todo lo que Dios nos ofrece en Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Lo único que Dios requiere del ser humano para otorgarle todos los beneficios, lo único que Dios requiere es
que el ser humano se arrepienta de sus pecados y que crea en Jesucristo como su único Señor, su único Salvador. Realmente no le está pidiendo que haga alguna obra portentosa, no le está pidiendo que haga algo sumamente costoso, solamente le pide que crea y que también se arrepienta para que pueda haber esa reconciliación con Dios que tanto necesita el ser humano. Los días que estamos viviendo deben hacernos pensar en estas cosas. No podemos continuar viviendo lejos de Dios. No podemos continuar haciendo lo mismo que hicieron estas personas que el Señor menciona en estas palabras. Ellos no quisieron. Dios quiso bendecirlos, pero ellos no quisieron. Quiera Dios que tú quieras, que tú aceptes, que tú abras tu corazón al ofrecimiento de Dios en Cristo Jesús. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las palabras con las que Jesús comenzó a predicar fueron estas: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Esas palabras tienen que estar en nuestros oídos, tienen que estar en nuestra mente y debemos responder a ese llamado, porque lo único que Dios quiere hacer es salvarte. A Dios no le interesa nada de lo que tú tengas, porque realmente no tienes nada. Todo lo que aparentemente tienes, en realidad no es tuyo. Un día tendrás que dejarlo, un día tendrás que irte de este mundo. Pero si le das a Él tu corazón, tu vida estará segura en las manos de Dios. Aunque llegara la muerte, tu alma estará sostenida, segura en las manos del gran Dios Todopoderoso. Así que yo le invito a usted, créale a Jesucristo, créale al Señor, reconózcalo como su Señor y Salvador. Yo quiero terminar solamente orando, pidiéndole al Señor que Él llegue ahí donde está usted. Y usted puede acompañarme también orando al Señor. Oremos. Padre, gracias, Dios amado, por estas palabras. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Tu palabra ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Tú has estado pendiente de cada vida humana, llamando a cada uno al arrepentimiento para darles vida y salvación. Te ruego, Señor, que tú bendigas a las personas, a los amigos que tengan la oportunidad de ver este video, esta predicación. Que tú hagas el milagro de transformarles en nueva criatura, que les des vida eterna, que les des la fe para que puedan creer, que les des el arrepentimiento para vida. Bendice a tu iglesia, guárdala, protégela. Señor, por Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima oportunidad. Escucha